días, hoy les voy a leer un pedazo del libro llamado Los 12 cuentos peregrinos del autor Gabriel García Márquez, y el cuento se llama así: Buen viaje, señor presidente. Estaba sentado en el escaño de madera bajo las hojas amarillas del parque solitario, contemplando los cisnes polvorientos con las dos manos apoyadas en el pomo de plata del bastón, y pensando en la muerte. Cuando vino a Ginebra por primera vez, el largo era sereno y diáfano, y había gaviotas mansas que se acercaban a comer en las manos, y mujeres de alquiler que parecían fantasmas de las 6 de la tarde, con volantes de orgadín y sombrillas de seda. Ahora la única mujer posible, hasta donde alcanza la vista, era una vendedora de flores en el muelle desierto. Le costaba creer que el tiempo hubiera podido hacer semejantes estragos, no solo en su vida, sino también en el mundo. Era un desconocido más en la ciudad de los desconocidos ilustres. Llevaba el vestido azul oscuro con rayas blancas, el chaleco de broncao y el sombrero duro de los magistrados en el retiro. Tenía un bigote altivo de mosquetero, el cabello azulado y abundante con ondulaciones románticas, la mano de arpista con las sortijas de viudo en el anular izquierdo, y los ojos alegres. Lo único que delataba el estado de su salud era el cansancio de la piel, y aún así, a los 73 años, seguía siendo de una elegancia principal. Aquella mañana, sin embargo, se sentía a salvo de toda vanidad. Los años de la gloria y el poder habían quedado atrás, sin remedio, y ahora solo permanecían los de la muerte. Había vuelto a Ginebra después de 2 guerras mundiales en busca de una respuesta terminante para un dolor que los médicos de la Martinica no lograron identificar. Había previsto no más de 15 días, pero iban ya 6 semanas de examen agotadores y resultados inciertos, y todavía no se vislumbraba el final. Buscaban el dolor en el hígado, en el riñón, en el páncreas, en la próstata, donde menos estaba, hasta que aquel jueves indeseable, en aquel médico menos notorio de los muchos que lo habían visto, lo citó a las 9 de la mañana en el pabellón de neurología. La oficina parecía una celda de monjes, y el médico era pequeño y lúgubre, y tenía la mano derecha escañolada por una fractura de pulgar. Cuando apagó la luz, apareció en la pantalla la radiografía iluminada de una espina dorsal que él no reconoció como suya, hasta que el médico señaló con un puntero, debajo de la cintura, la unión de 2 vértebras. Su dolor está aquí, le dijo. Para él no era tan fácil. Su dolor era improbable y escurridizo, y a veces parecía estar en el costillar derecho y a veces en el bajo vientre, y a menudo lo sorprendía con una punza instantánea en la ingle. El médico lo escuchó por suspenso y, con el puntero inmóvil en la pantalla, por supuesto no despistó durante tanto tiempo, dijo, pero ahora sabemos que está aquí. Luego se puso el índice en la sien y precisó: aunque en estricto rigor, señor presidente, todo dolor está aquí. Su estilo clínico era tan dramático que la sentencia final pareció benévola.
El presidente tenía que someterse a una operación arriesgada e inevitable. Este le preguntó cuál era la margen del riesgo, y el viejo doctor lo envolvió en una luz de incertidumbre. No podríamos decirlo con certeza, le dijo. Hasta que hacía poco, precisó, los riesgos del accidente fatales eran graves, y más aún los de distintas parálisis de diversos grados. Pero con los avances médicos de las dos guerras, esos temores eran como el del pasado. Váyase tranquilo, concluyó. Prepare bien sus cosas y avísenos, pero eso sí, no olvide que cuanto antes será mejor. No era una buena mañana para dirigir esa mala noticia, y menos a la intemperie. Había salido muy temprano del hotel, sin abrigo, porque vio un sol radiante por la ventana, y se había ido con sus pasos contados desde el Chemin du Beat Sol, donde estaba el hospital, hasta el refugio de enamorados furtivos del Parque Inglés. Llevaba allí más de una hora, siempre pensando en la muerte, cuando empezó el otoño. El lago se encrespó como un océano embravecido, y un viento de desorden espantó a las gaviotas y arrasó con las últimas hojas. El presidente se levantó y, en vez de comprárselas al florista, arrancó una margarita de los canteros públicos y se la puso en el ojal de la solapa. La Florida lo sorprendió. Esas flores no son de Dios, señor, le dijo, disgustada. Son del ayuntamiento. Él no le puso atención, se alejó con trancos ligeros, empuñando el bastón por el centro de la caña, y a veces haciéndole girar con un donaire un tanto libertino. En el puente de Montbar estaba pisando a toda prisa las banderas de la Confederación, enloquecidas por la ventolera, y el surtidor esbelto, coronado de espuma, se apagó antes del tiempo. El presidente no reconoció su cafetería de siempre sobre el muelle, porque había quitado el todo verde de la marquesina, y las terrazas floridas del verano acababan de cerrarse. El salón, las lámparas estaban encendidas a pleno día, y el cuarteto de cuerdas tocaba un Mozart premonitorio. El presidente recogió en el mostrador un periódico de pila reservada por los clientes, colgó el sombrero y el bastón en la percha, se puso los lentes con armadura de oro para leer en la mesa más apartada, y solo entonces tomó conciencia de que había llegado el otoño. Empezó a leer por la página internacional, donde encontraba muy de vez en cuando alguna noticia de las Américas, y siguió leyendo de atrás hacia adelante hasta que la mesera le llevó su botella diaria de agua Evian. Hacía más de 3 años que había renunciado al hábito del café por imposiciones de sus médicos. Hasta ahí esto fue todo.